Bienvenidos y buenas noches un día más a Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal. Hoy pues está con nosotros otra vez más, nuestro buen amigo y compañero, el doctor Alberto Fernández. Lo tenemos aquí para, bueno, en esta secuencia de vídeos que hemos proyectado con él, de webinars que hemos proyectado para hacer durante el año 2024 y 2025, para hoy hablarnos de la utilidad de las guías de planificación de Galimplant, una herramienta eficiente para el día a día. Berto, hoy es nuestro webinar número 14 del año y tú has estado con nosotros pues en muchos de ellos, entonces muchísimas gracias, bienvenido de nuevo y adelante. Pues genial, César, la verdad. Espero que se me oiga bien, que se me vea bien y todas estas cosas. Y nada, Perfectamente. pues supongo ya va a ser el último del año y es para mí un auténtico honor, la verdad. Estaba comentando ahora a César que hemos tenido un minuto nomás para charlar, que realmente voy a hacer códigos QR de todos estos webinarios y en mis conferencias no me voy a repetir. O sea, mi compromiso va a ser siempre aportar cosas nuevas. Y entonces las cosas que haya contra nuestros webinarios, pues mandaré un link para que la gente los vea y no hacerme pesado. Bueno, sin más, quisiera contaros un webinario que espero sea corto, para variar, sobre las guías quirúrgicas. Y esto entiendo que puede parecer totalmente obsoleto y puedo parecer un arcaico y lo soy, y no me importa ni serlo ni parecerlo. Pero es una herramienta que a mí me parece realmente que ha venido a cambiar mi vida, ya hace muchos años. Como la gente que me conozca un poco o hayan oído algo de mí, saben que soy un apasionado de la pesca submarina. Y la pesca submarina, la diréis, ¿qué hace este abuelo cebolleta hablándome de la pesca submarina? Pues la pesca submarina parece estar diseñada específicamente para la cirugía implantológica. ¿Por qué? Porque los arpones, las varillas que se utilizan para pescar, tienen los siguientes diámetros: 6, 6,5, 7 y las antiguas eran hasta de 9 milímetros. Y bueno, simplemente que os quedéis con esos números: 6, 6,5, 7 y 9. ¿De acuerdo? Y veréis por qué es importante esto. Entonces, en implantología hay una serie de datos que hay que conocer. Y este ya me vuelve a pasar que no quiere ahora. Hay una serie de datos que hay que conocer y yo tengo el compromiso de en estos webinarios no cargar de carga teórica, al igual que no presentar casos clínicos. No, no me parece que sea el escenario para hacerlo, o no por lo menos en mi forma de verlo. No digo que no se deban de presentar. Pero yo no quiero cargar mis conferencias de casos y de literatura, o sea, mis conferencias, mis webinarios. Y esta es la única diapositiva que os voy a contar de teoría. Y es muy importante. Básicamente en este artículo nos dice qué números deberíamos de saber todos los dentistas. Y es muy curioso porque pues muchos números no se conocen. Y en cuanto a implantología, aquí tengo a la derecha, espero que podáis ver el cursor, una serie de números que son fundamentales. Para empezar, los implantes de diámetro estándar miden entre 3,75 y 4 milímetros. Vamos a redondearlo en 4 milímetros, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto que los narrow platform, o sea, los estrechos, medirán unos 3,5, así como los anchos unos 5. Hay, según las compañías, pues distintas plataformas y distintas anchuras, pero más o menos el rango viene a estar por aquí, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque la distancia que tiene que haber entre dos implantes mesiodistales, la distancia mesiodistal que tenga entre dos implantes de plataforma regular, ha de ser de 7 milímetros, medidos de centro a centro. ¿Y por qué es esto así? Es esto así porque si tenemos un diámetro de 4 milímetros, vamos a tener desde el centro hasta la parte periférica de uno de los lados, vamos a tener 2 milímetros, al igual que aquí, y necesitamos una distancia mínima de 3 milímetros, esto es 1,5 a cada implante, para que se encuentren biológicamente en confort y para que estéticamente nos permita que se genere una papila satisfactoria. ¿De acuerdo? De forma que la distancia mínima que tiene que haber entre dos implantes de plataforma regular ha de ser 7 milímetros. ¿Y cuál es la distancia mínima que tiene que haber entre el borde externo, esta vez contiguo a un diente, entre el diente y el implante? Aquí el diente no será la parte central del diente, será la parte pues, lateral del diente. Esa distancia es de 1 a 1,5 milímetros. ¿De acuerdo? Uno, cuando se pone a hacer así, los cálculos muy sencillos, si tenemos que tener 1,5 a un diente
en la parte lateral al implante y aquí 1,5 también, y el diámetro son 4 milímetros, pues son 1,5, 1,5, 3 y 4, 7. Y tenemos estos 7 milímetros, que es la distancia mínima que tiene que haber mesiodistal entre dos dientes para poder colocar biológicamente en confort un implante de plataforma regular. ¿De acuerdo? Si el implante fuera de plataforma narrow, 3,5, necesitaríamos colocar 1,5 y 1,5 más, de forma que tendríamos 6 milímetros mínimo de distancia mesiodistal, entre 6 y 6,5, para poder colocar un implante narrow. Y si queremos colocar un implante de plataforma wide, ancha, necesitaremos 5 milímetros para el implante, 1,5 y 1,5 son 3, pues mínimo 8 milímetros mesiodistales. ¿De acuerdo? Espero que esto se entienda. Esta es la segunda diapositiva y es la última de carga teórica. Y es curioso que tengamos que poner a día de hoy una diapositiva tan sumamente básica como esta. ¿De acuerdo? Pero he señalado los aspectos que son importantes de esta diapositiva. Aquí veremos en la columna, la primera de las columnas, la anchura mesodistal que tienen los dientes. El maxilar superior a la izquierda en verde y en la mandíbula a la derecha en rojo. ¿De acuerdo? De forma tal que veremos que las distancias varían básicamente en el maxilar superior entre 6 milímetros y unos 11. Y en la mandíbula de 5 a esos mismos 11. ¿Por qué es esto importante? Porque si veíamos que para colocar un implante de plataforma regular necesitábamos mínimo mesodistalmente 7 milímetros, veremos que en el maxilar superior, prácticamente en todos los dientes, menos en el incisivo lateral, podríamos colocar un implante narrow, un implante regular, perdón. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué ocurre en la mandíbula? En la mandíbula resulta que para los incisivos centrales y laterales no, e insisto, no tenemos espacio mesiodistal suficiente para colocar un implante regular. ¿Qué ocurre con los implantes narrow? Acordaos, un implante narrow es de 3,5, redondeemos a 3 milímetros si queréis, 3 milímetros, y si necesitamos 1,5 y 1,5, resulta que necesitaríamos 6 milímetros de hueso mesiodistal para poder colocar un implante narrow que ya hemos estrechado y para que se encontrara en salud. Fijaros que ningún incisivo central, ninguno no, seguro que hay algún paciente que es sumamente acromegálico enorme y puede tener incisivos centrales de 6 milímetros y medio, pero aún así estaríamos en el límite de poder colocar un implante convencional. De forma que para mí, y esta es una máxima, evito colocar implantes, incluso narrow, en centrales y laterales inferiores. ¿De acuerdo? En centrales y laterales inferiores no me gusta nada colocar implantes. Y si lo hiciera, serían implantes monofásicos. ¿De acuerdo? Reservo los implantes narrow solo, e insisto, solo para el incisivo lateral superior. ¿De acuerdo? Eh, Entendiendo este concepto, que es muy sencillo, me parece, vamos a ver, aquí he hecho como unos dientes en 3 dimensiones y los he hecho como en forma dorada, ¿de acuerdo? Y vamos a ver las dimensiones que tienen cada uno de forma muy sencilla. Veremos en rojo aquellos que son dimensiones reducidas. Por tanto, estarían indicados colocar implantes narrow, implantes estrechos de 3,5. Sin embargo, fijaos, con lo que decíamos antes, los incisivos inferiores no dan en condiciones medias estándares los parámetros adecuados para poder colocar un implante ni siquiera narrow, de forma que deberíamos ir a monofásicos. ¿De acuerdo? Y en los incisivos laterales superiores sí que dan las distancias adecuadas para poder colocar los implantes de plataforma narrow. Y muy difícilmente y con compromiso biológico, implantes de plataforma regular. ¿De acuerdo? Si pasamos al resto de los dientes, salvo los molares, son todos y en ambos maxilares candidatos óptimos para albergar un implante de plataforma regular, es decir, 4 milímetros de diámetro. ¿De acuerdo? ¿Y qué haremos con los molares? Pues con los molares tienen unos perfiles que nos permiten perfectamente colocar implantes anchos o aditamentos anchos. Esto no quiere decir que tengamos que ir a colocar implantes de 5 milímetros para restaurar los molares. Quiere decir que la emergencia del diente se va a beneficiarse de esa emergencia más ancha. ¿De acuerdo? Así como evidentemente biomecánicamente a nadie se le debe de ocurrir colocar implantes de plataforma narrow de cuerpos estrechos para restaurar molares. E incluso yo diría que los premolares tampoco, y los caninos desde luego que no. ¿De acuerdo? De forma tal que en esta diapositiva vemos de una forma muy simple y entiendo que visual
cuáles son los dientes idóneos para colocar implantes según el tipo narrow, regular y wide. Narrow sería solo para los incisivos laterales superiores, en algún caso excepcional, sobre todo si solo contáramos con la posibilidad de colocar 3 dientes, 3 incisivos inferiores, podríamos colocar perfectamente 2 implantes y restaurarlos. Para unitarios, sobre todo, si son unitarios a nivel del central, es rarísimo que se den las condiciones biológicas adecuadas para poder colocar un implante, me refiero bifásico, o sea que tenga 2 cuerpos, en un incisivo central inferior. El resto se restaurarán con implantes de plataforma regular, estos de 4 milímetros, y en mi opinión y de elección, para los sectores posteriores, para los molares, me gusta colocar implantes de 4,5 por el enorme estrés biomecánico que soportan. ¿De acuerdo? Todo esto son aspectos muy básicos que yo entiendo que todo el mundo los tiene dominados. Sin embargo, pues yo necesitaba el auspicio de alguien que quisiera hacer una herramienta que fuera muy fácil de llevar a la práctica. De forma tal, y vuelvo a lo que decía al principio del webinario, yo utilicé durante mucho tiempo las varillas de pesca submarina de 6 milímetros, de 6,5, de 7 y de 9 para colocarlas en los espacios que estaban entre los dientes ausentes y saber si tenía las distancias adecuadas para poder colocar un implante narrow, regular o wide. Y esto me evitaba muchísimos problemas que tenía sobre todo con los ortodoncistas, donde me enviaban muchos pacientes para decir, ¿hay espacio suficiente para colocar los laterales? Y si no me pasaba la varilla de 6 milímetros, les decía que no. Tanto fue así que al final les regalé a cada uno de mis referidores una varilla, bueno, varilla, un trocito de varilla de 6, de 6,5, de 7 y de 9. Y les decía, les puse NP, RP, WP y les decía, si no te pasa esta varilla, no me lo mandes porque el implante no se puede poner. ¿De acuerdo? Entonces, una vez, evidentemente, no se podían comercializar las varillas, era una cutrez, aunque era muy eficiente. Y entonces, pues movido por mi formación católica, por mi dedicación a los demás, por mi enorme esfuerzo, que realmente os aseguro que rige mi vida, y también por mis anhelos de infancia, que no sabía si me gustaba más el pato Donald o el pato Lucas, acabé pidiéndole a quien ahora es un amigo, que me hiciera el favor de hacer esas plantillas para que fueran de utilidad a todo el mundo. Entiendo que con los días que corren es difícil abanderar el esfuerzo, el sacrificio que representa el catolicismo o representa el deporte. También podría haber puesto a Rafa Nadal, pero evidentemente no me salía la conjunción de lo que pretendía. Entonces entiendo que ese sacrificio, esa dedicación a los demás, junto a una enorme simpatía, hacen que una persona como Jesús Pato haya puesto a disposición de todo el mundo esas herramientas que a mí me ayudaron muchísimo y espero que lo hagan también con vosotros. De forma que Jesús, muchísimas gracias. Espero que esta diapositiva no le siente mal a nadie. Nace de un enorme respeto a todas las personas, figuras o iconos que se representan en ella. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quise con eso que he dicho muchas veces, que cojo a Jesús y le mareo, es decir, necesitamos hacer unas herramientas que nos permitan una planificación sumamente coherente, sensata, rápida y eficaz para que podamos hacer un diagnóstico inmediato. Yo las plantillas que vais a ver las utilizo mucho en cirugía, pero fundamentalmente en gabinete. ¿De acuerdo? Y entonces el sistema de plantillas va a incluir unas plantillas que nos van a servir para las dentaciones tipo Catwood y de la clasificación de Catwood y Howell, los 4 primeros tipos, del 1 al 4. Y también tenemos una plantilla que nos va a servir para las clasificaciones tipo 5 y tipo 6. ¿De acuerdo? Os puede parecer difícil, pero veréis que es sumamente sencillo. Básicamente, entiendo que todos sabéis lo que es la clasificación de Catwood y Howell, que considera el tipo 1 pues, el paciente dentado y el tipo 6 la merma severa de tejidos óseos y tejidos blandos. ¿De acuerdo? Y entre medio, pues todos los pasos. En los tipos 1 a 4 utilizaremos estas 5 plantillas, que yo las diferencio como los 4 primeros son tirachinas y la última es una jirafa. Y cada uno de ellos tiene una utilidad muy específica. La idea de estas 5 plantillas es hacer frente a cada uno de los escenarios que nos podemos encontrar. De forma que si tenemos una desdentación unitaria, utilizaremos el tirachinas de la izquierda. Si nos faltan 2 dientes, y estos son bien narrow o regular, utilizaremos el tirachinas este de medio.
Si tenemos que reponer molares o premolares, utilizaremos esta de aquí. Si tenemos que reponer 3 dientes, aquí están todas las opciones posibles. Y si tenemos que colocar 4 dientes, bien en posteriores o en anteriores, utilizaremos la jirafa. Entiendo que contar esto así puede parecer complicado, pero veréis que es lo más fácil del mundo. Entonces, sencillísimo y de verdad, ruego desde el máximo respeto, desde el mínimo interés comercial, que os hagáis mínimo con estas 3 plantillas que he señalado con el aspa verde. Son de una utilidad fundamental, de verdad. Entonces, mira qué sencillo. Aquí tenemos la primera de ellas, os recuerdo, esta de aquí de la izquierda. Aquí vamos a simular que nos falta un incisivo central. Pues cogeremos el tirachinas y donde pone RP, plataforma regular, veremos si nos entra. Si nos entra, quiere decir que tenemos 7 milímetros y con 7 milímetros vamos a poder colocar perfectamente, biológicamente respetuosos, un implante de plataforma regular. ¿De acuerdo? Si no nos cabe esta galga y queremos colocar un implante de plataforma de 4 milímetros de ancho, es fácil que acabemos con pérdidas de hueso, con recesiones, con compromiso de los dientes vecinos. De forma tal que este es un concepto que me enseñó Jesús Pato. Jesús me contó que ellos, y bueno, es así, no me lo ha contado a mí, se lo ha contado a todo el mundo, a todo el mundo, claro, ha tenido a bien escucharle, que eh, el 100% de los productos mecanizados por la compañía pasan un control de calidad. Y la forma de ese control de calidad yo pensaba que era pues, tremendamente sofisticada, tremendamente complicada. Y no digo que no lo sea, y lo es, y realmente hace falta una pericia que yo no soy capaz de alcanzar. Me explicó que el concepto de ese control de calidad, entiendo que no de muchas cosas, pero sí de ciertas cosas, como la conicidad, la longitud de ciertas cosas, es decir, una serie de galgas para saber si pasan o no pasan. Es decir, hay 2 o 3 medidas y si la galga pasa, es que es adecuado. Si no pasa la siguiente, no sé exactamente cuál es la metodología, pero la idea es, ¿pasa o no pasa? Pues ese mismo concepto de que si esto entra o no entra y pasa a ser válido o no, ese que tenemos que tener en implantología. Si no podemos colocar una galga de 7 milímetros mesodistal, no debiéramos de colocar un implante de plataforma regular. Si no podemos colocar la galga de 6 milímetros, no debiéramos de colocar un implante de plataforma narrow. Y si no nos entra la de 9, perdón, para los implantes white, no debiéramos colocar un implante 4,5 de 5 milímetros. ¿De acuerdo? Y volviendo a las imágenes que no voy a recapitular, de los dientes laterales, centrales, caninos, premolares, cada uno de ellos, el tipo de diámetro ideal para restaurarlo, va a ser muy fácil entender que para restaurar un molar pasaremos la galga de WP para un premolar, un canino, un incisivo central, la de RP, y solo la de NP para los laterales superiores. Y quizá en algún caso muy específico para incisivos inferiores, fundamentalmente laterales que no incisivos centrales inferiores. ¿De acuerdo? Esto mismo ocurre con los 2 premolares superiores. Esta es una situación sumamente común, sumamente común. Cualquiera que haya leído el libro de Misch sabrá que hay una parte, un capítulo no, pero hay 2 o 3 páginas dedicadas exclusivamente a saber qué distancia tiene que haber para poder colocar 2 implantes de plataforma regular. Y él nos dice que deben de ser 14 milímetros. Bien fácil, si sabíamos que para colocar un RP hacían falta 7 y 7 por 2 son 14, para colocar 2 implantes contiguos de plataforma regular mínimo necesitaremos mesiodistalmente 14 milímetros. Esta plantilla os decía que es fundamental porque es muy común que la desdentación contigua de los dos incisivos, perdón, de los 2 premolares superiores no nos den esos 14 milímetros, de forma tal que debiéramos, y siguiendo a Misch, saber si tenemos 13 o 12 milímetros. Si tenemos 13 milímetros, nos permitirá colocar un implante regular y un implante narrow. Y si tenemos 12 milímetros mesodistal, colocaremos 2 implantes narrow. Y esto es muy importante. Si tenemos menos de 12 milímetros mesodistales, a nivel de los premolares deberemos hacer un puente dento soportado, porque si no entraremos en compromisos biológicos. Existen otras situaciones como incisivo central lateral o canino lateral superior que nos permitiría colocar un implante regular a nivel del canino o del central y extender el lateral, pero es la única situación en la que eso se puede hacer. ¿De acuerdo? Por tanto, esta plantilla es fundamental. Estoy cansado incluso de ver en conferencias internacionales
dos premolares que quedan churreros, churreros al máximo. ¿Y el por qué? Y se han hecho con cirugías guiadas y con lo que vosotros queráis. El inconveniente es que no hay una galga de pasa, no pasa. Si no hay 12, 14 milímetros, no se pueden colocar los implantes regular. Y si no hay 12, se tendrá que hacer un puente dentro soportado, evidentemente, u ortodoncia, o lo que queráis, ¿de acuerdo? Por tanto, esta plantilla, fundamental. Lo mismo digo a nivel de una desdentación muy común, que, menos que la de los dos premolares, que es la de incisivo central lateral. Si no nos pasa la galga RPNP, estaremos en un compromiso muy serio, de forma tal que no se nos ocurrirá jamás colocar los implantes y decidiremos colocar un implante en posición del central y hacer la extensión hacia distal. ¿De acuerdo? Y esta quizás sea el único escenario donde yo me atrevería a colocar implantes incisivos inferiores centrales donde me pasaran la galga de 2 narrow, fijaos que viene aquí, 2 narrow, o sea que son 12 milímetros mesodistales, colocaría dos implantes pues de 3,5. Eso es rarísimo, yo no lo he hecho en la vida. Es la única situación que he dicho que me atrevería a hacerlo. El resto haría un Maryland, un puente dentro soportado o, o colocar implantes monofásicos. Y la compañía también nos aporta esos implantes monofásicos. Vamos a una situación también sumamente común, la falta de dos molares en una desdentación tipo 1 de Kennedy. Tipo 2 de Kennedy, perdón, me he equivocado. La tipo 1 de Kennedy es desdentación posterior bilateral sin extremos, a extremos limpios. Una desdentación tipo 2 de Kennedy, en la que tenemos, nos faltan dos molares. Aquí es muy típico, cirugía guiada, todo lo que queráis, pero acaban los dientes alejados del espesor de la encía queratinizada. Esta guía nos va a permitir saber si me van a permitir colocar dos molares y estos van a estar albergados en el espesor de la mucosa queratinizada. Y para eso no se puede batir. A mí no me puede decir nadie en el mundo, porque, aunque me tilden de arcaico, de paleolítico inferior, que hacer esto es ridículo. Colocar esta plantilla, utilizar el espejo y ver que el espacio adecuado para colocar dos molares va a quedar totalmente rodeado de encía queratinizada es de una enorme valía y totalmente, pues eso, inmediato, rapidísimo, y permite que inmediatamente de gabinete el paciente se vaya con un presupuesto clarísimo de lo que necesita, de lo que se le tiene que hacer. ¿De acuerdo? Esta situación que vemos a la derecha también es muy común. Paciente que pierde molares y le queda un diente en la porción terminal. Esto sea una clase 3 de Kennedy. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que saber si nos van a caber dos molares, si nos van a caber un premolar y un molar y dónde lo queremos. De forma tal que si yo tuviera que colocar dos molares, me tendría que entrar esta galga de WP. Si no me entra esta galga, no le puedo colocar dos molares. Y tendré que decidir si coloco un premolar y un molar, o al revés, un molar en mesial y un premolar en distal. Por tanto, en segundos, la utilización de estas galgas nos permite entender ese concepto de pasa no pasa y ver de una forma súper rápida cuáles son las necesidades del paciente. Lo mismo para cuando nos faltan 3 dientes. Y aquí están todas las opciones. Os aseguro que planifiqué cada una de las plantillas para que albergara de forma cómoda todos los escenarios y que se pudiera utilizar lo más cómoda posible en todas las situaciones de la boca. Está todo muy, 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 muy pensado. ¿De acuerdo? Para cuando nos faltan 4 dientes tenemos esta plantilla que es poco cómoda, pero es muy interesante que la entendáis. En esta plantilla evidentemente no está diseñada para que coloquéis un implante por diente, sino para saber qué es lo que vamos a hacer. Nos va a permitir saber si nos queda en el espesor de la queratinizada espacio para dos premolares y dos molares. Esto no hay que colocarlo solo de forma igual, de forma lineal. Se pueden rotar para saber, pues evidentemente para que se adapten a la forma de la curva de la arcada que será individual para cada paciente, pero las distancias serán siempre las mismas. ¿De acuerdo? Y nos va a permitir saber si estarán rodeados de encía queratinizada. Si no es así, tendremos que hacer injertos gingivales libres, distintas técnicas para conseguir que quede en un entorno de confort y salud. Y la imagen de la derecha es fundamental. Ante la desdentación muy común de los 4 incisivos superiores, tenemos que saber si vamos a poder colocar los implantes en posición de los laterales o en posición de los centrales. Y cuál va a ser el tamaño adecuado para uno de ellos. Si esta galga no nos entra o si nos entra y no nos queda centrada, y para eso tiene aquí esta separación, para saber que queda centrada respecto a la línea media,
nos va a permitir saber si vamos a tener que hacer movimientos de ortodoncia, si vamos a tener que colocar implantes en los dos centrales u optar por implantes en los dos laterales. De forma que si vemos que nos entra la galga, pero la línea media se nos desvía, será muchísimo mejor que coloquemos los implantes centrados a nivel de los dos incisivos centrales y hagamos extensiones a los laterales. Mientras que si no nos entra la galga, tenemos que decidir al paciente qué quieres tener, los incisivos centrales dominantes y dejar más pequeños los laterales o hacer cualquier otra cosa. Y esto es una información sumamente válida que en el momento de la primera visita, en segundos, el paciente y tú tenéis los datos para que el pronóstico del caso sea muchísimo más fácil y se le dé un presupuesto de primera instancia muchísimo más favorable. Ahora hemos visto de una forma muy rápida, pero entiendo que es fácil y cualquier duda que tengáis, de verdad, preguntádmela que no tendré ninguna duda, ninguna pega en resolverosla. Vamos a ver y qué hacer cuando tenemos una pérdida de hueso que no nos permite dejar los dientes tipo FP1, es decir, a cada póntico su emergencia perfecta para que en el cíngulo me salga el diente fantástico. Pues si no tenemos esta situación, vamos a utilizar un segundo tipo de galgas que se van a adaptar a que no exista colisión mesiodistal entre los implantes. Y estoy hablando de cuando colocamos implantes cigomáticos o cuando rehabilitamos arcadas totalmente edéntulas en ambos maxilares, arcadas totalmente edéntulas con una atrofia severa. En esta situación estaremos ante Calcutt-Howes tipo 5 o 6, ¿de acuerdo? Donde ya no vamos a poder tener la posibilidad de tener unas férulas perfectamente centradas a los cíngulos, sino que tenemos que ir a buscar, perdón, opciones mucho más abiertas, donde hacia palatino podamos distribuir nuestros implantes. ¿De acuerdo? Pero sin comprometer los requerimientos biológicos mínimos que estos van a tener. De forma tal que para dar coherencia al conjunto, diseñamos, pues de la mano de Jesús, diseñamos esa galga que nos permitiera distribuir los espacios de una forma segura y uniforme, ¿no? y con conceptos biológicos. De forma que aquí diseñamos para esos Atwood tipo 5 y 6, Calcutt y Howell, perdón, diseñamos esta galga que se ha venido a llamar ya viciador porque tiene varias funciones. Esto nos permite adaptarlo al transportador del implante y fijarlo y colocarlo bien para retirarlo o para insertar o desinsertar el implante. Esto nos permite fijarlo a la llave manual para controlar el torque de los implantes. Esto nos permite centrar la línea media y aquí hay una serie de agujeritos, 4 agujeros en particular, que ahora veréis en esta animación para qué sirven. La idea de esta llave fiador, de esta galga para Calcutt y Howell tipo 5 y 6, es que este pintorro de aquí, que aquí no se ve, pero tiene una forma triangular, se va a colocar en la línea media y a partir de la línea media nos va a dar la distancia para que podamos colocar los dos incisivos centrales. Y esta distancia es de 8 milímetros. El motivo de colocarlos a 8 milímetros es que, dado que el cenit de la línea melocementaria de los incisivos centrales no está en el tercio medio, sino está en la unión del tercio medio con el tercio externo. De forma que para que los dientes no nos queden con forma de campana, sino con forma de dientes, debemos de separarlos por lo menos medio milímetro más. Y por eso la distancia entre estos dos implantes, pese a que vayan a ser RP, debe de ser de 8 milímetros. Esta será la única forma que aseguremos la presencia de papila, aunque la presencia de papila en dos implantes para un Calcutt tipo 5 y 6, pues no es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, este punto centrado exactamente en la línea media. Estos dos agujeros nos van a permitir colocar los dos implantes en posiciones de los centrales. Ahora veremos una animación, ¿veis? La voy a ir parando. La galga colocado en el medio y marcaremos incisivo central izquierdo, incisivo central derecho. Perfecto. A partir de aquí sabemos que tenemos los dos incisivos centrales colocados justo en la línea media y separados 8 milímetros. Esto nos va a permitir que un pilar muy común como el multi-unit, que es de 4,8 milímetros de ancho, no colisionen y permitan hacer unas emergencias satisfactorias. Colocar implantes con emergencias 4,8 de pilares a solo 7 milímetros supone un compromiso biológico, de forma tal que no se debieran de colocar implantes a esas distancias para restaurarse con multi-units.
¿De acuerdo? Por tanto, está todo pensado para ser biológicamente plausible, para que la prótesis se pueda higienizar y aunque se hagan prótesis híbridas, esto es decir, ventoalveolares, se permita una higiene perfecta, sumamente adecuada. De forma que yo no entiendo cómo hay otras compañías que no tienen dispositivos tan sumamente biológicamente pensados. Tenemos la línea media, os decía, las posiciones entre los dos incisivos centrales, esas emergencias a 4,8 de cada lado de los pilares, y ahora veis que aquí tenemos dos agujeros. Fijaos en esta imagen. Lo que vamos a hacer es, sobre ese punto, rotar hasta que encontremos el primer agujero. De aquí a aquí tenemos 12 milímetros, que es la distancia exacta para poder colocar un implante NP y un RP. De forma que aquí dejaremos espacio para un póntico y que el lateral nos quede como póntico. Porque si colocamos un implante que nace a nivel del lateral con una emergencia de un pilar tipo multiunit de 4,8, nunca, jamás en la vida nos va a quedar bien. De forma que evito colocar implantes con pilares transepiteliales tipo multiunit en aquellos dientes que, según las imágenes que hemos visto al principio, me parece que era la tercera diapositiva, pues no da el diámetro para hacerlo. ¿De acuerdo? De forma tal que saltaremos 12 milímetros y ubicaremos el siguiente implante RP. Será para restaurar el... ¡Ay, que me he equivocado, perdón! Que será para restaurar el canino. ¡Ay, que ya me he equivocado! Ahora, ¿por qué no soy capaz de hacer que esto vaya? A ver, estábamos aquí, perdón. Estábamos aquí, perfecto. Hemos marcado los dos incisivos centrales. Dejaremos la fresa lanza puesta aquí. Rotaremos la guía y colocaremos en el primer agujero que nos quede respecto de este de aquí. Y ahí vamos a tener 12 milímetros. Esa será la posición ideal para colocar un tercer implante con plataforma RP para un pilar transepitelial de emergencia 4,8. Una vez que tenemos hecho esto, fijaos que tiene aquí una curvatura que nos va a permitir sortear la mejilla y el arco cigomático. A partir de aquí, perdón, esto es importante. A partir de aquí hemos marcado el primero de los dobles agujeros. Ahora deslizaremos el primer agujero a la posición que hemos hecho en el segundo y marcaremos en el segundo agujero que hay 14 milímetros. Esto nos permitirá típicamente colocar otro implante RP que se aleje satisfactoriamente de este de aquí. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque si estos fueran implantes cigomáticos, el pilar transepitelial mide 5 milímetros mesiodistal, de forma tal que si yo tengo que colocar aquí un implante cigomático, aquí otro implante cigomático y no dejo 14 milímetros, puede ocurrir que colisionen los pilares transepiteliales. Y es por eso que todo está pensado para ser de máxima ayuda al clínico, para que por fin clínica, empresa, doctores y pacientes apostemos a una por la excelencia. Espero que este breve webinario os haya sido de utilidad. Entiendo que rápido se puede hacer un poco pesado, pero está la información que tiene que haber. Si la miráis con detenimiento, si hace falta, le pasaré a César el PDF para que lo podáis ver como queráis y responderé todas las dudas. Estoy seguro que gracias al esfuerzo de todos podemos hacer una implantología mejor y ayudar a los pacientes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y espero haberme ceñido el tiempo. Esta vez pienso que sí. Pues claro, como siempre, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que ha sido clarísimo todo. O sea, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, Eh, me ha aturullado un poco porque no era... parecía fácil, pero contar tantos numeritos así es un poco pesado, pero bueno, con los dibujitos se va a entender bien. a mí especialmente me gustó la gráfica de Pato. La verdad que tenía mucho miedo de ponerla, porque entiendo que alguien se puede haber sentido ofendido y nada más lejos de mi intención. Nada A más mí me lejos ha de mi encantado. intención. Me ha Pero, encantado. pero me parece que es muy así. Se lo Bueno, merece. mira, vamos a pasar al turno de preguntas, que tenemos algunas por ahí. Bueno, nos decían, estimado Berto, nunca olvides la ortodoncia previa. Era uno de los comentarios que nos hacían a medida que ibas dando la conferencia. Bueno, claro, sí, sí, ya lo digo, que yo esto lo diseñé para los ortodoncistas, porque tenía tal cantidad de visitas con ellos, hay espacio, no hay espacio, hay el mismo espacio para el 12 que para el 22, y la única forma de medirlo era utilizar las galgas. Entonces lo tengo clarísimo. Mira, en mi consulta, y perdona, en mi consulta se hace muchísima más ortodoncia y muchísimas más endodoncias y reendodoncias que implantes.
y también muchísimos autotrasplantes. Entonces, la gente, yo pienso que tiene un concepto de mí un tanto equivocado. Os aseguro que ortodoncia, endodoncia, reendodoncias y autotrasplantes, vamos, muchísimo más que implantes. O sea que Genial. sí, lo encuentro, desde luego. Otra de las preguntas que nos lanzan es ¿cuál es la mayor ventaja, pero solo puedes decir una, Joder. del sistema en relación al implante y al pilar en ese conjunto? A ver, repite, César, perdona. ¿Cuál es? Solo puedo decir una de la Solo mayor puedes ventaja. decir una. Esto es un reto que nos lanza además tu mayor fan. Entonces tienes que pensarte bien la respuesta. Estás Nos leana, dice, seguro. es Leana, efectivamente. Nos dice que cuál es para ti, A ver, espera, me voy a poner más alto. Dime, dime. cuál es para ti la mayor ventaja, Sí, pero solo puedes decir una del sí. sistema en relación al, evidentemente, al implante y al pilar, al conjunto entre el implante y el pilar. La mejor ventaja del sistema. eh, es que considero esto es como los mandamientos, que todos se resumen en uno. No hay otra forma distinta de hacer las cosas bien con bifásicos. No hay otra alternativa. Estoy hablando de la excelencia. Si podíamos discutir si haciendo monofásicos en distancias mínimas, pues puedes tener la misma posibilidad biológica, sí, pero en en implantes bifásicos, esto es decir, implante pilar, es a día de hoy, sin ningún tipo de duda, apabullantemente machacado por la literatura, la única forma de proceder. De forma que para mí, como dicen los sajones, esta filosofía es un más, y sea más, es que es un deber, no es algo optativo, es un deber. Vale, vale, pues yo creo que queda perfectamente respondida. Berto, hoy hemos cumplido, como dijimos al principio, nuestro webinar número 14 en este 2024. Darte especialmente las gracias a ti porque nos has acompañado en muchos de ellos. Nos hemos visto mucho este año y te lo queremos agradecer enormemente en parte de parte de todo el equipo de Galimplant y de Endogal. Continuaremos para el año que viene, tendremos más webinars. Y simplemente quiero mandarte pues saludos también desde Sarria, que me están escribiendo por aquí, desde Canarias, desde Ecuador y desde... ¡Hombre! ¡Hombre! No podía ser que faltara Ecuador. Gracias, y Ecuador, muchos gracias. otros lugares de España, toda esta gente que pues nos sigue durante largas horas que llevamos aquí en estos webinars. Pero bueno, especialmente a ti, porque sin ti esto no estaría siendo posible, porque eres una de las partes muy importantes de este movimiento. Así que gracias y nos vemos el año que viene. Esto es una maravilla. A mí me vais a tener hasta que me echéis. Un gustazo enorme. Mira, y por fin me ciño el tiempo, de verdad. Bueno, ya me pasa un poco, pero ¿qué vamos a Nada, hacer? está perfecto. Muchísimas gracias, Berto. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Muy buenas noches. Movimiento Galimplant 2024 acaba hoy, pero seguiremos en 2025, que esto empezó en el 2020, pero no nos van a parar, como dice Berto. Aquí seguimos. Tal cual. Besotazo y abrazo sincero a todos y todas. Buenas noches.